Bo día, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Yo creo que es un día muy especial para todas las mujeres porque la verdad estamos con un poco de resaca feminista emocional por todo lo que pasó ayer. De hecho, tenía como serias dudas de tener hoy voz para poder dar esta rueda de prensa, pero en cualquier caso quiero empezar por dar las gracias a todas las mujeres que ayer salieron en las calles de todo el mundo, en cada esquina de este país, en cada pueblo hubo un trocito de lila, un trocito de morado, diciendo que nos merecemos un país mejor. Y creo que merecen ser dadas las gracias de forma especial a tres grupos de mujeres. En primer lugar, a las más mayores, a las que ya en los 70 tuvieron que pelear los derechos que ahora mismo disfrutamos y que han tenido que salir una vez más a pelear lo que nos corresponde como ciudadanas de derecho, y que supongo que serán también las que saldrán en la movilización de las pensiones que tendremos la próxima semana. En segundo lugar, a las más jóvenes, que de las que me considero un parte y que salimos también ayer a pedir cosas que hace poco eran impensables que se pudieran conseguir en este país, como por ejemplo libertades sexuales, y que esto es la herencia legítima de lo que hemos venido viendo este último año con el No Te Creo y con el Me Too, que yo creo que son movimientos que desde luego han dejado una cicatriz importante en España. Y en tercer lugar, y me parece que es importantísimo decirlo más en esta casa, creo que merecen un reconocimiento especial todas las periodistas y profesionales de la comunicación que en los últimos días se sumaron al movimiento de las periodistas que paraban, y creo que es especialmente relevante porque fijaos si estamos cuestionando lo que está sucediendo ahora mismo en nuestro país con el modelo socioeconómico y con la sociedad, que también vamos a cuestionar incluso no solamente todas estas condiciones dentro del mundo de la comunicación, sino también incluso la manera en la que contamos las cosas. Y yo creo que de esto las mujeres del mundo de la comunicación tienen mucho que decir, y creo que fue desde luego uno de los elementos fundamentales que desestabilizó lo suficiente España como para que ayer la huelga fuese tan masiva como fue, ¿no? Desde luego un éxito rotundo y sin paliativos, a pesar de todas las cuestiones que por el camino y todos los baches que nos hemos ido encontrando por parte de muchas personas en la sociedad, también de los partidos políticos, ¿no? Ante esta torpeza del gobierno, que no ha sabido interpretar desde el primer momento lo que las mujeres estábamos poniendo encima de la mesa, nosotras ayer decíamos con bastante ironía que menos lacitos y más dineritos, y un poco de esto es de lo que queremos hablar hoy. ¿Qué pasa después de una movilización histórica como la del 8 de marzo? ¿Qué pasa después que se hace al día siguiente? Y nosotras lo tenemos claro, nosotras queremos legislar y queremos poner propuestas concretas encima de la mesa para que España sea ya desde hoy un país en el que las mujeres seamos ciudadanas de pleno derecho. En este sentido, hay tres cosas que nos preocupan enormemente. La primera de ellas es que tenemos que empezar a descubrir cuáles son las cosas fundamentales y las causas verdaderas por las cuales el gobierno no ha puesto en marcha el pacto de Estado. Siempre se dice, bueno, que los políticos se pongan de acuerdo que tiene que hacerse con el feminismo. Ya nos pusimos de acuerdo. Ya escribimos un informe de casi 300 páginas en el que hay 232 medidas, de las cuales no tenemos aún a día de hoy ni un solo euro ni una sola propuesta. Por tanto, queremos saber, y así lo hemos puesto en las preguntas, cuál es la fecha de ejecución para estas medidas, cuánto dinero se va a poner para cada una de las medidas y cuáles son las medidas y las reformas legislativas que el gobierno tiene pensado para cada una de las medidas del Pacto de Estado. En segundo lugar, no podemos poner el contador a cero cada vez que empieza un año con los feminicidios. No entendemos por qué se hace esto. De hecho, pensamos que desde que se ha aprobado el Pacto de Estado hay un nuevo marco político en este país, hay un nuevo marco legislativo, según el cual se tiene que contabilizar una serie de asesinadas que a día de hoy no han sido contabilizadas. Por tanto, y siguiendo las normativas a nivel internacional que ya nuestro propio pacto reconoce, y también el recuento que hacen las maravillosas compañeras de feminicidio, hemos preguntado por cada uno de los feminicidios que ha habido desde que se ha aprobado el Pacto de Estado, porque pensamos que el recuento ya no puede ser anual, sino que este Pacto de Estado tiene que marcar un antes y un después para la vida de las mujeres de este país, y por tanto no podemos decir que haya habido simplemente una decena este año, sino que lo que nosotras queremos decir hoy es que desde que se aprobó el Pacto de Estado ha habido 33 feminicidios, y hay que decirlo de forma calmada y de forma asertiva, pero creo que estos feminicidios están a las costas y a las espaldas del Gobierno de España, que no ha hecho ni una sola política pública para evitarlo desde que nos pusimos de acuerdo todos los políticos y las políticas de esta Cámara. Por tanto, nos parece que la situación es de gravedad. Y en tercer lugar, y yo creo que esto tiene mucho que ver con lo que se cuestionaba ayer en las calles de este país, en el 8 de marzo, queremos reorganizar el sistema de cuidados. Esto es a lo que nos referimos cuando decimos que el feminismo es también una propuesta socioeconómica
económica para que el país vaya mejor. ¿Qué pasa con los cuidados? Pues que evidentemente los asumimos de forma mayoritaria las mujeres, todas las personas que están en situación de dependencia, nuestros mayores y nuestros pequeños, y así también las personas con diversidad funcional, son normalmente cuidadas por las mujeres, no solamente en los ámbitos profesionales, sino también en los entornos familiares donde no ha podido llegar la ayuda profesional que, por cierto, reconoce la Ley de Dependencia desde el año 2006 que debería de existir. Hay un informe de la Fundación Alternativas, que no es sospechosa de ser ideológicamente de nuestro grupo, que daba un dato que yo creo que es interesantísimo y que creo que tenemos que empezar a discutir en este país, que es, desde el año 2010 hasta el año 2015, ellos calculaban que si se hubiese puesto en marcha todo lo que decía la Ley de Dependencia, a día de hoy podríamos haber creado más de 635.000 empleos públicos en el ámbito de los cuidados. En un país cuyo mayor problema, uno de sus mayores problemas es que no tenemos empleo y que hay un montón de gente desempleada y que las mujeres vivimos no solamente desempleadas, sino en una situación de precariedad laboral muy grave, que se pudiesen crear 635.000 empleos en solamente 5 años en un sector que evidentemente está a día de hoy muy feminizado, es una buenísima noticia para el crecimiento económico. Y por tanto pensamos que el Partido Popular debería de tomarse muy en serio este tipo de propuestas. Pensamos que el Partido Popular no solamente debería de ponerse lacitos violetas, no solamente debería de poner en marcha el Pacto de Estado, sino debería de a lo mejor asumir que quizás para la situación de estancamiento económico y de pobreza y de precariedad que viven muchísimas personas en nuestro país a día de hoy, el feminismo sea una buena solución. El feminismo sigue siendo una buena salida para la crisis financiera y creo que ayer las mujeres dijeron que tienen muy claro esto. Por eso nos presentamos nuestra proposición no de ley, que habla de toda una serie de cuestiones que deberían de suceder para que esto fuese posible. En primer lugar, como tenemos el Sistema Nacional de Salud, debería de existir un Sistema Nacional de Dependencia que atendiese a todas las personas que lo necesiten, de forma integral, de forma garantizada para cada uno de los aspectos. También tienen que cambiar algunas de las cuestiones más básicas de nuestro día a día, como que garantizarían tanto la corresponsabilidad como la conciliación. Por supuesto, los permisos, por supuesto, la reducción de la jornada laboral y por supuesto, también reconocer la educación infantil gratuita desde los 0 años. Estas son cuestiones de las que hemos hablado muchas veces, que en su conjunto, en total, junto con otras, las hemos llamado reorganizar el sistema de cuidados y creemos que esta es una herramienta muy útil para el Gobierno de España que tiene que poner en marcha cuanto antes. Y ya para terminar, me parece importantísimo que el Gobierno asuma que ya hay iniciativas legislativas que podrían estar solucionando estas cuestiones. Ya hemos registrado una ley de permisos, hemos registrado una ley de pensiones, hemos registrado una ley de igualdad retributiva, una ley de prestación por hijo a cargo. Muchas de estas leyes están ahora mismo vetadas y paralizadas por el Gobierno del Partido Popular. No es asumible que después del día 8 de marzo, con una movilización histórica, que las mujeres han dicho que puede haber otro país, que creen que es posible hacer otro país, el Gobierno del Partido Popular siga mirando a otro lado, que desbloquee estas leyes, que las ponga en marcha, que les dé presupuestos para ponerlas a día de hoy ya en funcionamiento y podremos empezar a hablar de que vivimos en una democracia también para las mujeres. Gracias.